¿Cómo están? Hey, muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, quiero presentarme. Mi nombre es Marcos, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que hayas decidido hoy visitarnos y estar con nosotros, y a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Hey, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos de verdad que también puedan estar disfrutando con todo lo que hemos preparado el día de hoy. Algo que estamos haciendo es que estamos en esta serie, pero quiero animarte porque a partir del próximo domingo comenzamos una nueva serie donde vamos a estar hablando de cómo atravesar esos momentos difíciles. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para poder pasar por esas circunstancias que pueden ser complejas y que pueden ser difíciles de llevar, y ver ejemplos concretos de qué es lo que individuos pudieron hacer para moverse en medio de eso? Así que quiero dejarles la invitación, pero hoy día, tal cual como es, vamos a terminar esta serie que comenzamos ya hace algunas semanas atrás, donde estábamos hablando de la unidad y cómo la unidad genera esta oportunidad en donde nosotros podemos crecer y podemos ser más fuertes. La primera semana estuvimos hablando de este talón de Aquiles y cómo el talón de Aquiles puede ser un elemento que nos puede llevar a perder la oportunidad de disfrutar lo que es la unidad. La segunda semana veíamos, Andy nos compartía esta idea de 4 cosas que pueden destruir la unidad en una iglesia, y hay que poner atención en eso. Y si perdiste la oportunidad de ver ese mensaje, quiero animarte a que lo veas. La semana pasada hablamos de que nosotros, cada uno de los que nos decimos ser seguidores de Jesús, somos piedras vivas y somos un componente clave no solo para el cuerpo de Cristo, sino que para este núcleo en particular a la cual nosotros llamamos Somos Vida, y la importancia que esto tiene. Y hoy día quiero terminar con algo bien interesante y que creo que nos va a empujar un poco a dar los pasos correspondientes, ¿ok? Pero para esto quiero que viajemos un poco en el tiempo a nuestra infancia, sobre todo los que somos ya adultos. Cuando éramos pequeños nos gustaba jugar en la calle. ¿Cuántos de ustedes pasaban harto tiempo en la calle cuando eran pequeños? A ver, déjenme ver sus manos. Ok, varios de nosotros. ¿Ya? Antiguamente, tener juegos de video, televisión, era exclusivamente para algunas personas, ¿ok? Entonces, si tú tenías televisión, veías el programa porque, no sé, esto lo hablaba con mi esposa. Antes la televisión tenía segmentos, no sé si se recuerdan. Entonces estaba el segmento para los niños, después estaba el segmento para la señora que veía las telenovelas, y después estaba el segmento para la familia, como fuera. Pero el punto es que uno podía ver televisión en ese segmento. ¿Por qué? Porque el resto era aburrido para nosotros los que éramos niños. Entonces pasábamos el día en la calle. Entonces, con mis amigos, como éramos hombres y tenemos este pensamiento de hombres, lo que hacíamos es que jugábamos a los comandos. A ver, ¿cuántos comandos jugaron? ¿Cuántos de ustedes? El único. Ahí somos 2. Ok, éramos lo único. El resto jugaba no sé, a algo jugaba, pero no sé a qué jugaba usted. Ya, yo jugaba a los comandos, no jugábamos varias cosas. Pero el punto es que este juego era sumamente intenso. ¿Okay? Era intenso, pero era de esas cosas que te crea tensión en el interior y tú estás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces teníamos 2 equipos y uno tenía que atrapar al otro, quitar las banderas y ese tipo de cosas. Entonces teníamos de hecho un señor que tenía una carpintería que nos hacía armas, nos hacía cuchillos de madera, cosas que quedaban bien bonitas y se veía todo increíble. Pero el punto es que cuando llegábamos a esta situación teníamos que crear estrategias y teníamos que hacer lo mejor posible para poder vencer al equipo contrario. Pero estaba esa circunstancia donde te podían pillar, donde te podían atrapar y te torturaban. Te torturaban y las torturas que nos hacíamos nosotros eran, tomaban agua con sal y te daban agua con sal y uno, no quiero agua con sal. Así nos torturaban, ¿ok? Entonces uno amarrado. Pero todo esto pasaba por una sola razón, porque te atrapaban cuando no estabas con el equipo. De hecho, en este caso quiero que entiendan lo siguiente: cada uno de nosotros éramos más vulnerables cuando estábamos solos.
Era más fácil para el otro equipo atraparnos cuando estábamos solos. ¿Por qué? Porque perdíamos de la ayuda, a otros nos podían atacar. Era muchísimo más fácil. Ahora, obviamente, si nos analizamos desde el punto de vista de la vida, es así. Cuando estamos solos, somos más vulnerables. De hecho, yo siento que esta circunstancia de la pandemia nos ha mostrado un poco lo importante que es las relaciones. Hemos visto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las estadísticas, cómo los suicidios han aumentado de una manera increíble. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de que puede estar sumamente conectada a través de sus teléfonos, a través de las redes sociales, necesita la compañía de otros. La depresión que la gente está viviendo hoy día, sobre todo en países, por ejemplo, como el mío, donde en Chile hoy día, hasta el día de hoy, la gente está en cuarentena, no puede salir. Usted necesita un permiso para salir por 1 hora a la semana para ir a comprar. Eso se llama como... mejor hablo del comunismo en otra ocasión. Pero en fin, mi punto es que es una situación compleja, entonces lo vemos tremendamente plasmado en lo que está pasando hoy día, y es que yo siento que nos olvidamos de que somos seres sociales. Nos olvidamos que necesitamos a otras personas. Es muchísimo mejor cuando estamos juntos. Es muchísimo mejor cuando podemos tener a alguien que nos pueda dar un abrazo, cuando podemos tener a alguien que nos acompañe, cuando podemos tener a alguien con el cual podemos conversar y escuchar su voz y sentir que está ahí, y sentir de que si algo pasa, yo puedo contar con esa persona porque está ahí. Y que quiero que entienda algo. Hay poder en la unidad. Y esto es lo que quiero hablar hoy día. El poder que existe en la unidad. El poder que existe cuando somos capaces de unirnos como personas. Ahora quiero que entienda esto. Nosotros los que nos llamamos ser cristianos creemos que Dios nos hizo. Y porque somos creación de Dios, Él nos hizo como individuo social. Él nos hizo con la intención de tener relaciones. ¿Por qué? Porque la mejor relación que nosotros podemos tener es con Él. Entonces, para esto quiero contarles una historia que está descrita en un libro hebreo que se llama el libro de Éxodo. Y quizás tú lo has escuchado, cuenta la historia de la nación de Israel, cómo sale de la esclavitud a la libertad, ¿ok? Ahora, el contexto de esta historia es sumamente interesante porque obviamente Israel pasa 400 años como esclavo. Dios levanta un libertador, Moisés, y él va y se levanta en contra del faraón, a quien le pide que los deje ir, que puedan salir de este lugar y que tengan la oportunidad de ir a adorar a su Dios. Pero este faraón se niega. Entonces, por causa de toda esta circunstancia, vemos cómo Dios envía plagas, 10 plagas en particular. Y quizás tú recuerdas esta historia por las cosas que has visto en alguna película o quizás lo has leído. Pero en medio de todo esto, al final, en la última plaga, donde era la muerte del primogénito, la muerte del hijo mayor, el faraón decide dejarlos ir. Vemos la situación en donde este pueblo enfrenta estar atrapados. Moisés tiene que abrir el mar, atraviesan por el lugar seco. Entonces, ya encontrándose en la libertad y disfrutando de esto, comienzan a pasar cosas. Una de ellas es que la gente estaba añorando lo que pasaba en Egipto. La gente quería tener lo que tenían cuando estaban en la esclavitud. Y le reclaman a Moisés: nosotros no tenemos agua, no tenemos que beber. Y Moisés tiene que hacer un milagro en ese minuto para proveerles. Y justo encontrándose en este lugar y en esta situación se da la siguiente circunstancia que se nos describe en el capítulo 17, versículo 8. Y esto es lo que nos dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, que es el lugar donde estaban reclamando por el agua y reciben este milagro, los guerreros de Amalek lo atacaron. Entonces, cuando este pueblo había recibido esta oportunidad de recibir este milagro y de satisfacer la necesidad,
automáticamente se encuentran en esta circunstancia en donde son atacados por los enemigos. Y esto es en sí como en la vida. En la vida es así porque a veces estamos bien y de pronto algo pasa que todo cae, que es como que si este enemigo se levantara nuevamente, o nos encontramos en una situación difícil, le pedimos a Dios que nos ayude, o de pronto viene la solución al problema, y cuando estamos comenzando a disfrutar de la solución a la circunstancia, otra situación sucede y nuevamente nos encontramos o peor o igual que antes. Y esto es lo que está pasando con este pueblo. Entonces, el versículo 9 continúa y dice lo siguiente: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo, y fíjense en esto, la vara de Dios en mi mano. Ahora, los israelitas se preparan para ir a la batalla, pero hay algo que los israelitas tienen que la gente de Amalek, el ejército de Amalek no tiene. Y esto puede sonar raro para usted, no puede tener sentido, pero en este caso lo que Israel tiene y que los amalecitas no tienen es la vara de Dios. Este era un símbolo, ¿ok? Era un símbolo para esta nación. De hecho, cuando Dios tiene un encuentro personal con Moisés antes de que él fuera a Egipto, Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara. Y Dios le dice que a través de esa vara él iba a hacer muchísimos milagros. Quizás tú has leído la historia o la has escuchado cuando Moisés con su vara toca el agua y el lugar donde los egipcios bebían el agua, el río Nilo, se convierte en sangre. Levantando su vara, las plagas llegaban. De hecho, cuando estaban atrapados en este tiempo donde están saliendo de Egipto, con su vara él golpea el agua y el agua se divide en dos. Más aún, yo les contaba recién lo que pasa antes de esta circunstancia donde son atacados por las amalecitas. Y Moisés tiene que desarrollar un milagro. ¿Y cuál es el centro de todo esto? La vara. Fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 17. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo. Y es que mi intención es que usted pueda ver que la vara no era solamente algo que Moisés usaba, no era un símbolo simplemente para Moisés, sino que era para todo el pueblo. Y en este caso la intención es que la gente pueda entender y que la gente pueda comprender que no se trata de ellos, que no se trata de lo que ellos puedan hacer, sino que las batallas las gana Dios. Ellos podían ir con un ejército tremendamente grande y podían estar sumamente preparados y podían tener un ejército inmenso enfrente de ellos, pero no se trataba de el poder de uno o de otro, se trataba de Dios. No lo que yo puedo tener, no lo que yo puedo hacer, sino que las batallas las gana Dios. Ahora, continuamos en la historia. Versículo 10 dice lo siguiente: Josué hizo exactamente lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, y fíjense en esta parte, Moisés, Aarón y Hur subieron la cima de una colina cercana. Ahora, muchos de ustedes conocen quién es Moisés. Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Aarón, si es que no lo conoces, es el hermano de Moisés. Pero Hur, ¿quién es Hur? Y la respuesta es que nadie sabe quién es Hur. Puede ser un amigo, puede ser alguien cercano, pero Hur está ahí en ese minuto. No se nos da un contexto general de quién es esta persona, sino que simplemente es alguien que está ahí para apoyarlo. Entonces vemos que Josué va a la batalla, Moisés, Aarón y Hur están subiendo a esta colina. Versículo 11 continúa: mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero fíjense, cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Ahora, aquí se nos muestra lo importante que tenía esta vara.
porque mientras él sostenía la vara en lo alto, mientras Moisés podía tenerla sobre su cabeza, el ejército israelita ganaba. Pero cuando él decaía, entonces el ejército perdía. Ahora, esto a nosotros nos enseña algo que tiene que ver particularmente con nuestra propia vida, con lo que nosotros podemos experimentar y lo que significa esta relación íntima y personal con Dios. Porque quiero que comprendan lo siguiente: mientras Dios está sobre nosotros, se puede vencer. Cuando Dios está por sobre mí, cuando Él está en la cabeza y no a un lado, no atrás, no como una alternativa, es Dios quien puede vencer. Y esto es algo que nos pasa constantemente. Muchas veces, mientras Dios está, no estoy diciendo que las dificultades no van a venir, porque las dificultades sí van a llegar. Van a venir problemas, van a venir desilusiones, van a venir circunstancias complejas. Pero cuando Dios está a la cabeza, no hay nada, y quiero decirle esto, no hay nada que nos pueda vencer. Ni la muerte nos puede vencer. Ni un virus nos puede vencer. Pero de la misma manera, cuando yo hago un lado a Dios, y cuando Dios no es el centro, vemos cómo lentamente comenzamos a decaer, cómo no podemos enfrentar, cómo nos enfriamos. Ahora, en esta situación Moisés trata de levantar la vara y la mantiene en lo alto y el ejército gana. Mientras decae sus brazos, el ejército pierde. Es una situación compleja. Entonces miren lo que pasa en el versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. ¿Se fijan lo que está pasando aquí? Ya fue tal esta situación que a pesar de hacer todo lo posible ya no podía más. Ahora quiero decirle algo, porque esto es algo que nos va a pasar. Podemos tener las mejores intenciones de tener el mejor espíritu y de poder estar aquí y de poder enfrentar todo y con mi Dios yo saltaré los muros, pero va a llegar una circunstancia en donde quizás nos vamos a sentir completamente cansados, sobrepasados, porque la vida nos va a cansar, porque la circunstancia nos va a traer situaciones tan difíciles que no vamos a saber qué hacer y vamos a hacer a un lado a Dios porque ya ni siquiera puedo ir a la iglesia, ya ni siquiera puedo orar, ya ni siquiera tengo el deseo de leer la Biblia. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando esas circunstancias llegan? ¿Qué podemos hacer cuando estoy completamente decepcionado? ¿Qué podemos hacer cuando no quiero ir a la iglesia? No quiero leer la Biblia. Cuando me siento completamente cansado. Y aquí es donde se nos va a describir la importancia que tiene la unidad entre nosotros. Fíjense lo que sucede en el versículo 12. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pasaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. ¿Cómo pudo Moisés mantenerse firme? ¿Cómo pudo Moisés hacer que sus brazos estuvieran por sobre su cabeza para que el ejército israelita ganara? La respuesta es simple: con la ayuda de otros. Es más, otros vinieron cuando vieron el problema. ¿Qué hicieron? Vinieron a ayudarlo. Vieron que Moisés ya no podía, vieron que Moisés estaba decayendo, vieron que sus brazos estaban cayendo, ¿y qué hicieron? Fueron a ayudarlo. Piense por un minuto esto. Si Moisés hubiese decidido ir solo a esa montaña, el pueblo de Israel hubiese perdido la batalla. Y hay algunos hoy día que han decidido vivir sus vidas de manera completamente solitaria y no tienen a nadie.
No tienen a nadie cuando están pasando por esos periodos difíciles y complejos. No tienen a nadie cuando están cansados y decepcionados, cuando la vida los ha golpeado. Yo te pregunto, ¿quién está ahí para ti? ¿Quién está ahí para nosotros cuando necesitamos ese abrazo? ¿Quién nos puede levantar los brazos cuando decaemos, cuando estamos completamente perdidos, cuando no sabemos qué hacer? Y esto es importante que podamos recapacitar, que podamos pensar en lo importante que es entender el tener individuos en nuestra vida. Porque cuando estoy solo, no voy a poder continuar. Pero cuando tengo a otros, el resultado es completamente difícil. En este caso, en esta historia, el resultado del trabajo en equipo fue el siguiente. Versículo 13. Como resultado, Josué no ganó, aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Cuando se unieron, no fue una simple victoria, ellos aplastaron. ¿Puede ver lo que sucede cuando se trabaja en equipo, cuando hay individuos que se unen con un mismo propósito? Moisés con la vara, Aarón y Hur sosteniendo los brazos y Josué con el ejército peleando la batalla. No fue la batalla de Moisés, no fue la batalla del ejército de Israel o lo que hizo Aarón y Hur, fueron lo que entre ellos pudieron lograr hacer. No fue el trabajo de uno, fue el trabajo de todos. Y esto quiero que entienda porque muchas veces nosotros pensamos que es algo de uno, que lo que la persona que está aquí al frente hace, o que lo que los músicos pueden hacer, o lo que la gente hace ahí atrás, o lo que el trabajo de los niños, pero no se trata de lo que hace un grupo, es lo que podemos hacer todos. Incluso cuando tú decides ser fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, es parte del trabajo en equipo. No es el trabajo de uno, es el trabajo de todos. Y mientras más somos, adivine qué, más podemos hacer. Ahora, esta historia termina de una manera increíble, que a mí personalmente me fascina, porque yo creo que si hay algo aquí que podemos aprender, esta parte final. Después de la victoria, dice el versículo 14, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea, ¿qué? Dígalo con fuerza, para que sea un recuerdo perpetuo. Y léelo en voz alta a Josué. Yo borré por completo de la memoria de Amalec debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Me fascina lo que pasa aquí porque cuando Dios le da estas instrucciones, recuerden lo importante que es el trabajar en equipo. Recuerden los detalles. Hur y Aarón estuvieron ahí para ti. Tú tratabas de levantar los brazos. El ejército estaba peleando. Hay algo que Dios quiere que podamos recordar. Y que se pueda recordar no solamente para los israelitas, sino que se pueda recordar de generación en generación. Después de ya más de 6.000 años que quizás han pasado en medio de todo esto, que nosotros también lo podamos recordar. Y es lo siguiente. El poder de la unidad. Hay poder cuando un grupo de personas se una bajo el alero de Dios. Tenemos que hacer a un lado las cosas que nos desunen, porque si no, no vamos a poder ver lo que nos une y nos hace fuertes y nos hace únicos. Yo pensaba en esto cuando escribía este mensaje, en esta idea de que muchas veces, como somos de países distintos, nos dividimos en las cosas que nos unen. Si yo le pregunto a un amigo peruano, ¿de dónde es el pisco? ¿De dónde es la empanada? Vamos a crear una división. Si el colombiano le pregunta al venezolano, ¿de dónde son las arepas?
En vez de pensar, esto nos une, esto nos hace únicos, esto nos hace hermanos, esto nos da un sentido común, que nuestra historia es tuya y mía. Pero hacemos de estas cosas una división en vez de hacerlos una unión. Piensen esto, Jesús le encomienda a 12 personas y les da la gran comisión. Este grupo de personas cuando recibe esto, ¿qué hacen? ¿Se van a distintos lados? No, se unen en oración en un grupo y son llenos del Espíritu Santo. Y Dios los puede usar para ir y predicar el Evangelio que hasta el día de hoy tiene un efecto en un grupo de personas. Nosotros somos el resultado de la unión, de la unidad que se dio con 12 individuos. Quiero que entienda esto, la mano de Dios se hace más efectiva cuando estamos unidos. Por favor, entiendan, ojalá que escuche el clamor de mi corazón, porque mientras más unidos estamos, más podemos hacer. Pero esta idea de que más separado, de que no, a mí no me gusta ese hermano y yo me siento acá porque ella se sienta allá y él se sienta aquí. ¿Qué estamos haciendo? Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu de Satanás que quiere causar división. El diablo es un imitador y va a hacer aparentar cosas, pero en el fondo lo único que quiere traer es división. Pero lo que Dios busca es la unidad entre nosotros, es que nosotros podamos crecer unidos, más vamos a poder hacer. Entienda esto, si no valoramos lo que juntos podemos hacer, jamás veremos lo que juntos podemos llegar a alcanzar. Si yo no valoro lo que está pasando aquí en un grupo pequeño, lo que los chicos con los niños están haciendo o con los jóvenes, si yo no valoro lo que puede pasar en un lugar como este, ¿cómo vamos a poder avanzar más? ¿Cómo vamos a poder conquistar o llegar hasta otros lugares si no valoro lo que juntos podemos hacer? ¿Se fijan lo importante y lo necesario que es esta idea de estar unidos y trabajar en unidad? Pero ahora, hay un requisito. El estar unidos no parte por otros, parte por mí. Porque hay algunos que están, bueno, cuando él empieza a servir, yo ahí recién voy a ver si... Hay algunos esposos que dicen, no, si mi esposa sirve, yo sirvo. Y hay algunas esposas que dicen, si mi esposo sirve, yo sirvo. Y el problema es que el esposo no sirve. Entonces, quiero que logre entender que no pasa por lo que otros pueden hacer. Así me dicen que cuando le digan, bueno, si está esperando que le digan, yo ahora le estoy diciendo. Únase, conéctese. Cuando me digan que tengo que ir a la iglesia y que tengo que dejarla de ver a través del teléfono. Hay algunos que están quedando ciegos tanto que ven la tele. No, yo veo a todos los predicadores en la tele. Solo o sola está ahí viéndolo. Y no tengo otro servicio, si no te invitaría el próximo domingo. ¿Ok? Entonces, dejemos esta idea de crear un concepto en donde esto parte por los otros. Cuando los otros lo hagan, yo lo voy a hacer. No, que empiece por ti. Fíjense en esta historia. Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Vieron el problema, vieron la necesidad y ¿se imagina? Lo ayudamos, ¿no? Parece que está cansado Moisés. ¿Ah? Mira, se cae. Se cae. ¿Ah? No, ellos fueron, trajeron una piedra, lo hicieron que se sentaran y sostuvieron sus brazos. Por lo mismo, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para mantener la unidad del cuerpo? Y hágalo personal, por favor. Es que yo soy muy nuevo. ¿En verdad? Si ya estuviste más de 30 minutos, aquí ya eres viejo. Es importante entender cuán fundamental es tu participación en medio de todo esto. Es importante que entiendas cuán necesario es que te unas a lo que está pasando aquí.
No es solo para alguien que quiere conversar, que quiere conocer a la novia, que quiere conocer a... También eso se va a dar natural. Si está soltero, si está soltera y está en busca del amor, Dios es un Dios de misericordia. Pero la unidad va muchísimo más allá de eso. ¿Sabe por qué? Porque en momentos difíciles, unidos, oramos. En momentos que yo no sé qué hacer, cuando la situación tiene una carga tremenda por sobre mí y son súper difíciles de enfrentar, ¿qué hacemos todos juntos? Oramos. Hay un cuerpo que está ahí, que está orando por mí. Pero nosotros también somos hispanos. En momentos de alegría, unidos nos gozamos. Invíteme a la fiesta. Yo también quiero celebrar con usted, quiero pasarlo bien. Porque cuando estamos unidos, tus alegrías son mis alegrías y mis alegrías son las tuyas. En momentos de prueba, unidos nos apoyamos. Estoy contigo. Hey, cuando yo sé que necesitas que se te lleve un plato de comida a la casa, que sé yo, quizás necesitas una ofrenda económica, donde nadie lo va a saber. Ahí está la unidad del cuerpo. No es que tiene que solamente ser el pastor, porque siempre le echan, oye, y el pastor nunca va. ¿Y usted? ¿Criticón? ¿Criticona? Haga algo, llévele una ofrenda, háganle un plato de comida. Hay gente que a veces se sorprende cuando yo les digo lo que... Oye, ¿supo usted que... Como que me lo dicen, me lo tiran así como una crítica. Ay, supongo que... Sí. ¿Y supo usted que nosotros le llevamos esto? Entonces, en momentos de incertidumbre, unidos, nos acompañamos. Estoy ahí contigo. Quizás yo ni siquiera tengo la respuesta, quizás ni siquiera yo tengo la manera de cómo ayudarte. Pero estoy ahí. Estoy ahí acompañándote. Estoy ahí simplemente para escucharte, para darte un abrazo y para decirte que tú no estás solo, no estás sola. Estamos ahí. Porque eso es lo que hace la unidad. Eso es lo que tiene cuando unidos estamos, cuando entendemos el poder que hay en la unidad. Por lo mismo, voy a terminar con esta idea, con este pensamiento. La razón de la unidad no es por lo que otros puedan hacer por mí o lo que yo pueda hacer por otros, es por lo que juntos podemos llegar a hacer. Y ahí está la clave, lo que juntos podemos llegar a hacer. Entonces ya dejémonos de excusas. Dejemos el orgullo a un lado, no caigamos en estas trampas que nos pueden destruir, transformémonos en piedras vivas que viven en unidad y que entienden el poder que hay en la unidad. Cierre sus ojos. Jesucristo, en esta hora, yo quiero rogarte que tú muevas nuestro corazón a no quedarnos de la misma manera. Espíritu Santo, empújanos un paso más. Llévanos a que podamos vivir en unidad de manera práctica y concreta. Que podamos entender la importancia que tiene el estar unidos bajo tu cobertura, Señor. Que podamos ver el potencial que hay de lo que puede suceder en un ministerio como este, cuando un grupo de personas está en un mismo sentir, con un mismo deseo, bajo la misma hombrera. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar esas excusas a un lado y tener razones poderosas para unirnos. Mientras todos los ojos están cerrados, yo quiero hacer una invitación en esta tarde para alguien que está aquí o para alguien que me está viendo. Y quiero que te unas a ser parte del cuerpo de Cristo.
Esto no se trata de que si yo soy de la religión tal, no. Deja esas tonteras, esas son tonteras. ¿Cuándo fue la ocasión en que tú dijiste, yo voy a decidir vivir por Cristo? Si tú no lo has decidido, esta es la oportunidad. Entonces quiero invitarte a que te unas. Y lo único que quiero hacer, mientras todos los ojos están cerrados, es que levantes tu mano diciendo, hey, yo estoy aquí, yo quiero unirme. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí que quiere decir, veo tu mano. Hay alguien más que está diciendo, hey, Marco, yo quiero unirme a esto. Gloria a Dios. Quizás yo no estoy viendo tu mano ahí donde tú estás en tu computadora, pero Dios está viendo tu corazón. Y quiero que ahí donde estás le digas, Señor Jesús, me arrepiento, soy pecador, soy pecadora. Entiendo que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Y te ruego que me hagas nuevo, que me hagas nueva. Transfórmame, Señor. Yo quiero vivir de ahora en adelante unido a ti y unido a este cuerpo. Permite, Señor, que este sea el paso que yo estoy dando para el resto de mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que me han dado este paso increíble. Gloria a Dios. Hey, póngase de pie. Vamos a terminar. Gracias por acompañarnos. Una cosa bien rápida antes de terminar. Si de verdad quieres dar el paso de ser bautizado, quiero animarte a que en tu aplicación de Church Center puedas ir y ahí puedas hacer el sign up. Es sumamente fácil, pero si no y necesitas ayuda, también lo puedes hacer en la mesa de información donde ellos te van a guiar y te van a ayudar. El próximo mes vamos a tener los bautismos durante el tiempo de música, así que va a ser increíble poder tener y compartir esa experiencia contigo. ¿Okay? Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por cada familia, por cada matrimonio, por cada persona que está en este lugar el día de hoy. Rogamos tu bendición, Señor, que nos acompañe. Padre, te ruego que a través de tu Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Señor, nos recuerdes esta idea de lo importante que es el mantenernos unidos. Señor, que lo apliquemos a nuestra vida de una manera constante. Acompáñanos, Señor, al que está en necesidad hoy, trae bendición. Al que está enfermo, trae sanidad. Provee, Señor, te lo rogamos. En tu nombre, Cristo. Amén y amén. Hey, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos vemos.